Voy a poner medio de costado para que... Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, primero les agradezco desde el CODE que me hayan invitado a dar esta clase. Muchos me conocen, yo soy Laura Praino, soy la jefa de la unidad 10 y bueno, gran parte de lo que se interna en nuestra sala son pacientes con cáncer, sobre todo en periodos de neutropenia. Eh, Así que la idea es hablar un poquito de esto para darles un poco la visión como práctica o lo que... Es el primero después de esto. Sí, pero no. Acá. Bueno, entonces, lo que me pidieron de charla, el título era Neutropenia febril en niños con cáncer. Y creo que lo primero a tener en cuenta es como esta diapo que ven acá. O sea, un paciente puede estar neutropénico por cáncer o no. Puede tener una neutropenia cíclica, puede tener una enfermedad autoinflamatoria, una autoinmune, una plasia inmunológica, puede tener una gripe o un Epstein-Barr. O sea, causas de neutropenia hay un montón. Y la neutropenia es un factor de riesgo para infección bacteriana severa. ¿Cuánta neutropenia? Cuando tenemos menos de 1000 neutros, tenemos poquitos y ya es neutropenia. Cuando tenemos menos de 500 es una neutropenia grave. Cuando tenemos menos de 100 es una neutropenia profunda. Cuanto menos neutrófilos, más riesgo de infección bacteriana severa. Y ese es un escenario. Entonces, ese es un escenario que tenemos que ver y si es en un oncológico va a tener como una lectura y si es en un paciente sin quimioterapia, la lectura va a ser diferente. El otro punto es que vamos a hablar de pacientes que fueron sometidos a quimioterapia y esto importa porque la quimioterapia no solo produce neutropenia, sino que va a producir un montón de otras alteraciones de la inmunidad. Va a alterar la función de los neutrófilos que quedan, va a afectar la función linfocitaria, sobre todo ahora que estamos usando otras drogas que no son la quimio convencional, como los biológicos, como rituximab y otros, que lo que van a hacer es producirnos alteración de los linfos. Entonces ese paciente que fue sometido a quimio, no solo le faltan neutrófilos, sino que altera también la inmunidad adaptativa, también altera las barreras mucosas. Entonces no es lo mismo tener a un paciente neutropénico con una neutropenia que por ahí le duró un mes, como tuvimos a Beloto en la sala, que tiene una neutropenia recontra larga, pero que ya sus barreras mucosas están indemnes, que tener a un paciente que está cursando una mucositis, que nosotros le vemos la boca nada más o le vemos el foco perianal, pero que probablemente tenga alteradas todas sus barreras epiteliales, tanto a nivel de piel como a nivel de mucosas, y pueda tener alterado todo tubo digestivo. Y ese paciente, tenga o no tenga neutropenia, ya por haber tenido quimioterapia, está en una situación de riesgo de infección bacteriana. Y hablamos de febril, y en esto el criterio como para incluir a un paciente en un trabajo, pero no para manejar al paciente en la guardia, es que tenga un registro de 38,5 o que tenga dos registros de 38 grados. Pero esto es lo formal para que yo me incluya en una tabla, pero después en el manejo clínico, si tuvo 37,9, da lo mismo, 37,9, 38.
Y si el paciente acaba de llegar con un registro de 38,4 y no voy a esperar a que dentro de 6 horas haga el siguiente registro para tomar una conducta, porque yo ya sé que ya está infectado. Cuando el paciente tiene todo eso, tiene una neutropenia que está producida por cáncer y encima tiene fiebre, mi riesgo de infección es altísimo. Lo que no quiere decir que no pueda haber infecciones en los otros escenarios. Si yo tengo un oncológico con mucositis o una infección odontógena porque ya venía con los dientes mal y tiene buenos fagos y todavía no tuvo fiebre, pero tiene el cachete así y toda la encía inflamada, ese paciente está infectado y lo tengo que tratar igual, aunque no sea una neutropenia febril. Si tengo un paciente con dolor abdominal que hizo quimio y todavía no se puso neutropénico y tiene 2000 neutrófilos, pero tiene dolor abdominal, le hago una eco y tiene la pared intestinal engrosada, ese paciente tiene una tiflitis. Igual, no importa que no tenga todavía pocos fagos. Entonces, si reúne los 3 criterios, me preocupo y actúo rápido. Si no reúne los 3, igual puede ser que necesite más. No me estaría ayudando la com. A ver. Uy, perdón. Agus presente. Ahí. Y ahí pasa. Ahí, ahora Ahí sí, te oculto ya esto. está. Listo. No, y ahora no. Ahora que ocultaste eso. No. Está apretada sobre otra. Ah, a ver. Sí. Este. Esto pasa. Esto no. Ah, bueno, Esto. eso no va a funcionar Sí. nunca. No. Siguiente. Sin ahí. Cuando pones. A Ahí ver, otra vez. ahí sí. Bueno, entonces, eh, esta premisa que encuentran arriba es así: la neutropenia febril en niños con cáncer es una urgencia médica. Si quieren una urgencia infectológica, pues no tenemos muchas urgencias infectológicas, así que alguna tenemos que agarrar, pero una es esta. ¿Por qué? Porque el 20-30% de los pacientes con neutropenia febril va a tener una infección bacteriana severa, que es un montón comparado con otras patologías, porque el ingreso a UTI es alto y la mortalidad es significativa. La mortalidad llega a entre un 0,2, un 1, un 2%. Y esto hay que ponerlo en contexto. ¿Cuánto es la mortalidad de otras infecciones? ¿Cuánto es la mortalidad de sincicial respiratoria? Por ejemplo, un niño que se interna con una infección por sincicial, ¿cuántos se mueren? Menos del 1%, 0,5 por ahí. ¿Cuántos se mueren por dengue? Menos que eso, pero lejos menos del 1% de los dengues se mueren. ¿Cuántos se mueren por enfermedad invasiva por estáfilo? Menos del 1%. Nosotros tenemos una mortalidad de 2% global si tomamos las infecciones por aureus, si mezclamos las comunitarias y las intrahospitalarias, pero durante muchísimos años y durante el trabajo que hicimos y presentamos en el hospital, la mortalidad en aureus de inicio en la comunidad, o sea, en huésped más o menos inmunocompetente, era cero, cero. O sea, y la mortalidad hospitalaria era un poquito más del 2% y eran todos cardiópatas de menos de 90 días. No es lo mismo agarrarse una bacteriemia por estáfilo siendo un cardiópata de 45 días de vida que siendo un niño sano. Pero fíjense que nos preocupa mucho la enfermedad invasiva por estáfilo y es un niño que viene de la calle, que quedará con secuelas, le pasarán un montón de cosas, pero la mortalidad es casi cero y estamos hablando de hasta un 1% de mortalidad en neutropenia febril. Entonces, es un riesgo y lo recomendado es iniciar el tratamiento dentro de la hora del hospital. Y acá empezamos que desde cuándo cuento la hora, desde que tuvo fiebre, no, porque a lo mejor tuvo fiebre antes de ayer y la madre colgó y no lo trajo, o el padre, que seguro que es el padre el que colgó y no lo trajo. Pero desde que yo lo veo, el concepto es, desde que yo lo veo voy a actuar rápido y me tomo en un margen de 1 hora para decidir actuar y buscar los tubitos que tengan que buscar y tomar una conducta. Y esto tiene que ver porque si yo, fíjense estos gráficos, el gráfico de la izquierda es en cuánto tiempo, en qué momento se empieza a alterar el pronóstico si yo retraso la antibiótico terapia efectiva. Y cuando hablamos de pacientes sin bacteriemia, y me da como 3 horas, 330 minutos, son casi 5 horas, perdón.
me puedo tomar un montón de horas en el que después tiene hemos negativos para darle un antibiótico efectivo, pero cuando el paciente tiene una bacteriemia, esto es en general, no es necesariamente de pacientes con neutropenia, después de los 90 minutos, si yo no indiqué un antibiótico, el antibiótico que corresponde, el riesgo de mortalidad aumenta de manera significativa por cada ratito que pasa y que yo me retraso en la conducta. Entonces, después de haberlos convencido de que es una urgencia y que es importante, vamos a decir que no todos los pacientes son iguales. O sea, hablamos de neutropenia febril en pacientes con cáncer, ya es un peligro, pero no todos son iguales. Y para eso vienen los estudios de estratificación del riesgo, para que sepamos en cuáles tenemos que más riesgo todavía y en cuáles capaz un poquito menos. Y para eso tenemos que identificar cuáles son los criterios de riesgo. Y vamos a tomar criterios que tienen que ver con la enfermedad de base, con la clínica y con el laboratorio. ¿Qué cosas de la enfermedad de base? Hay algunas enfermedades de base que lo ponen más en riesgo. Los trasplantados son un grupo de riesgo, las leucemias mieloides son un grupo de riesgo, las linfoblásticas en inducción o en recaídas son un grupo de riesgo. Y después están las comorbilidades, que cuando un paciente viene, en general, los problemas se juntan. El paciente que viene con una recaída probablemente además tenga o problemas pulmonares porque ya pasó un par de veces a la terapia, o tenga, no sé, problemas renales y entonces ya estoy un poco más complicado. Y todas esas comorbilidades se asocian a mayor riesgo de muerte. Eh, Cuando uno ve neutropenia febril en adultos, las comorbilidades pesan muchísimo más, porque el paciente adulto que entra ya es cardiópata, hipertenso, obeso, o sea, ya le pasan un montón de otras cosas de la vida que nuestros pacientes pediátricos son mucho más fáciles de manejar. Pero, por ejemplo, bueno, la patología renal es algo, sobre todo lo que hace a diselectrolitemias, es una patología muy frecuente, sobre todo en oncosólidos, y nosotros usamos medicación que es cardiotóxica, entonces muchas veces los pacientes vienen con una disfunción miocárdica previa al inicio de su bloque de quimio. Y los que están conmigo en la sala ahora se acordarán de Caro Rojas, que llegó ya con una disfunción ventricular y cuando hizo la sepsis no toleró lo que vino después, pero ya tenía una disfunción miocárdica previa y después no es lo mismo hacer una sepsis, hipotensarse y requerir inotrópico siendo un huésped sano que un huésped que ya viene con daño cardiológico previo. Bueno, criterios clínicos, hipotensión arterial o inestabilidad hemodinámica al ingreso. Eso, como ni hace falta decirlo, a nadie se le va a pasar que si el paciente llegó a la guardia hipotenso es un paciente grave. Pero bueno, es una obviedad, pero cuando uno va a todo lo que son las tablas de mortalidad, ese paciente tiene más riesgos de mortalidad. Y todas las otras también, alteración de la conciencia, claramente es parte del síndrome de sepsis, no porque estemos pensando en una infección del sistema nervioso central, sino alteración de la conciencia en el contexto de sepsis. Las mucositis severas y la hipoxemia son otras situaciones de riesgo. La hipoxemia, porque la neumonía grave puede tener muy mala evolución, porque el paciente ventilado en terapia tiene una mortalidad mucho más alta al año que el paciente que entró sin hipoxemia, y la hipoxemia como parte del distrés en una sepsis como un parámetro más. Y después están los parámetros de laboratorio. La PCR mayor a 90, y ahora vamos a hablar un poco de los biomarcadores. La neutropenia profunda, como dijimos antes, menos de 100 neutros, que tenga, o que tenga más criterios combinados, porque lo que nosotros queremos ver es cuán rápido se va a recuperar nuestro paciente de esta situación de neutropenia febril. Entonces, los criterios combinados son, bueno, la quimio que haya sido 7 días en los últimos 7 días antes del momento de la neutropenia, porque yo sé que todavía no llegué al nadir de la neutropenia y que le espera un periodo largo para salir de eso, que tenga menos de 40.000 plaquetas, que tenga pocos monocitos. Son todos parámetros que yo uso para saber que todavía le falta para recuperarse y que entonces va a seguir siendo un paciente de alto riesgo por varios días. Y neutropenia febril de bajo riesgo, estamos hablando de riesgo de muerte, ¿no? No de riesgo de qué bicho vaya a tener, ni de riesgo de qué foco vaya a tener riesgo. Para estar en una neutropenia febril con bajo riesgo de muerte, tiene que cumplir todos los criterios de bajo riesgo.
estos pacientes en general no los vemos en la 9 y la 10, o entran, están un día y se van, duran poco porque pasan a otra sala. A nosotros nos quedan los que andan mal, pero ¿quiénes son los que entran así? Los que tienen tumores sólidos, porque muchos de esos tienen neutropenias más cortas, o porque tengo la posibilidad de darle factores estimulantes de colonias y que se recupere rápido de la neutropenia, los que vienen en buen estado general, sin repercusión hemodinámica, y los que tienen biomarcadores con valores más bajitos o más cerca de lo normal, que son pacientes que llegaron bien, muchos con un foco respiratorio alto, a veces con focos cutáneos o incluso con infecciones de catéter, pero que si se maneja y se resuelve rápido, ese paciente va a estar bien probablemente en 48 horas. Y en el hospital la realidad es que los vemos poco porque están poquito tiempo internados, porque rápidamente podemos hacer el switch del tratamiento a la vía oral y rápidamente se pueden ir a su casa. ¿Qué hago con...? Tengo que hacer una historia clínica completa, y la verdad que para hacer una historia clínica completa eh, tengo que prestar atención a los detalles. La única forma de llegar al diagnóstico de un neutropénico febril es ser muy detallista. ¿Fueron alguna vez a una sala de escape? Bueno, a mí me encantan, es como esas diversiones nerds que me gustan. Pero bueno, enfrentarse a un neutropénico febril es así. Tienen que ir a buscar los detalles, no van a encontrar algo porque el paciente no tiene neutrófilos, no inflama, entonces no va a venir con el cachete así por una periodontitis. Ustedes van a tener que ir a percutirle los dientes y darse cuenta que hay un diente que le duele. No va a tener el dedo hinchado porque se cortó las uñas con un corta uñas porque no sabía que eso no está bueno. Van a tener que ir a revisarle cada una de las 20 uñas del paciente para ver si en alguna se ve un poquito colorado o un poquito de edema, o si al revisarla le duele, y ese es un foco de infección. Si no entramos en detalles, nos perdemos el diagnóstico del paciente oncológico. Todo eso es verdad, y también es verdad que tenemos una hora para ponerle el antibiótico. Entonces, la historia clínica probablemente al momento de poner la medicación va a ser incompleta. Y no importa, porque yo evalúo dos, tres cosas rápido. Si no me llegó la química porque el laboratorio no andaba, porque Modulab se cayó, porque no sé qué, igual tengo que tomar una decisión, igual inicio el antibiótico y al día siguiente le explico a quien sea que lo mediqué mal porque no tenía todos los elementos necesarios eh, para tomar la mejor decisión. Pero no importa, es más importante que la decisión sea rápida que sea completa, ¿sí? Y nadie los va a bardear al tiempo, pero yo no los voy a bardear al día siguiente si no completaron toda la historia clínica, que eso puede llevar tiempo, pero sí es de mucho riesgo, no sé, tomarse varias horas para completar toda la historia y recién después medicar al paciente. Bueno, el interrogatorio tiene que ser súper detallado. Lo mismo que hacen con cualquier paciente que entra con fiebre, van a preguntarle cosas del episodio actual, qué cosas le duelen, si tiene fiebre, cuándo empezó, si tiene distensión abdominal, si está con tos, si tiene dolor al hacer caca, si empezó con diarrea. Y diarrea es un punto a tener en cuenta, pero tiene 1000 causas y gran parte de la diarrea en el oncohematológico o en el oncológico en general no es de causa infecciosa. El oncológico per se, por la quimio, va a tener mucositis, va a tener disbacteriosis y es muy probable que tenga diarrea post-quimio o que tenga vómitos post-quimio y que eso no sea una infección, pero es una cosa a tener en cuenta. El dolor abdominal, vamos a preguntarle por su medio epidemiológico, si están todos con mocos en la casa, si están cursando algo, si se fue de viaje, si tiene mascotas, todo esto igual que a cualquier otro paciente. Le vamos a preguntar sus antecedentes, la enfermedad de base, catéteres, ostomías, procedimientos invasivos, si se hizo una PAMA hace poco, si se hizo una PL, todo lo que tenga, sobre todo reciente, y le vamos a preguntar cuestiones de de su tratamiento. ¿Cuándo fue la última quimio? Porque dijimos que poníamos un punto de corte en más o menos de 7 días del último bloque. Se está recibiendo otros fármacos como los corticoides, que aumentan mucho el riesgo de infección de todo, pero sobre todo de hongos. Y le vamos a preguntar si está recibiendo algún tipo de profilaxis, tanto antimicrobiana, que muchos pacientes reciben, con amoxi o con TMS, o profilaxis antifúngica y con qué le está recibiendo. Y también nos vamos a fijar si el paciente está colonizado o no por microorganismos multiresistentes, que hoy por hoy lo único que vigilamos en el hospital son bacilos gram negativos productores de carbapenemasas, y si tuvo antecedentes de infecciones por algún tipo de germen, como por ejemplo bacilos gram negativos
sea infecciones sistémicas con bacteriemia y demás, como infecciones urinarias. Todo eso vamos a preguntar inicialmente. Vamos a hacer un examen físico. Ahí se organiza cada uno como quiere, de arriba para abajo, abajo para arriba, no sé, en la forma que les guste, pero que tiene que ser ordenado y que tiene que ser completo dentro de lo posible. La realidad es que tampoco es que lleva 15 horas revisar a un paciente, pero sí que tiene que ser en detalle. Y vamos a destacar algunas cosas fuera de lo que le revisan a cualquier otro paciente. Tenemos que revisar senos paranasales, la sinusitis pueden dar dolor, sobre todo dolor a la presión de los puntos dolorosos de senos paranasales, pueden dar edema facial y eso es algo a tener en cuenta. Entonces, senos paranasales tenemos que revisar, la mucosa nasal la tenemos que revisar, aunque sea con la luz de la linterna, del celu, del otoscopio. Hay que mirarle a ver si vemos lesiones en mucosa nasal, que puede estar irritada, pero también puede tener lesiones necróticas, puede tener zonas puntuales de mayor edema. Y vamos a revisar muy bien la mucosa oral, muy bien la mucosa perianal. Para revisarle la mucosa perianal, la única forma es separarle los glúteos, tocar bien perianal, porque si uno lo mira y nada más, no ve nada. Y hay que tratar de separar un poco el margen anal para ver un poco hacia adentro qué es lo que tiene. Y buscar zonas de edema, porque no vamos a encontrar zonas de eritema mientras está neutropénico. Hay que percutirle los dientes para ver si tiene dolor odontógeno y hay que revisarle toda la piel, especialmente las zonas de venopuntura, de procedimientos, de catéteres y ver si ahí hay zonas de edema. Y le vamos a pedir un laboratorio. Tenemos que tener un hemograma, ahí le prestamos atención al recuento de neutrófilos, le prestamos atención a los monocitos, porque en general en la recuperación hematológica primero aparecen los monocitos y después aparecen los neutros, y nos fijamos cuántas plaquetas tiene, porque si tiene más de 50.000 plaquetas, tenemos la esperanza de que rápidamente salga de la neutropenia, y si tiene menos de 50.000, sabemos que nos espera un poco más de tiempo de neutropenia. Le vamos a pedir parámetros inflamatorios, le vamos a pedir un medio interno a todos los pacientes, porque el láctico, la ferritina, nos sirven como parámetros de sepsis, y también le vamos a pedir un ionograma, porque es frecuente que encontremos alteraciones del iono, sobre todo en los pacientes de oncosólidos que reciben platinos. Y le vamos a pedir parénquimas en general para ver si tiene otras cosas. O sea, uno puede tener un paciente en CIF y lo que tenga no sea una infección, sino una pancreatitis. Entonces me interesa ver qué quimio recibió, y me interesa saber cómo está su laboratorio, una milasa, una lipasa, unas tranzas, para ver otras cosas que les pueden pasar, que les pueden estar pasando a los pacientes, y también como score de sepsis. No sé si rotaron por terapia ya. Bueno, uno en la UTI a un paciente que llega con un cuadro de sepsis, uno le hace un score. Deberíamos hacerlo en todo el hospital, en general no lo hacemos, pero hay un montón de scores de sepsis pediátrica y toman distintos elementos según cuál sea el score que uno usa, pero usamos Bibi, usamos tranzas, bueno, usamos plaquetas, porque este paciente va a estar igual plaquetopénico, láctico, como otros parámetros que nos sirven para saber cuán grave está nuestro paciente. Si pensamos que va a necesitar algo quirúrgico, le vamos a pedir un coagulograma en el momento inicial. Digo esto porque una vez que lo pinchan, saquen todo, para no tener que pincharlo muchas veces, porque en general a los pacientes no les gusta que las extracciones sucesivas, y además es bastante difícil. Y el otro punto son los biomarcadores. Lo que más usamos es PCR, usamos también procalcitonina. La realidad es que no hay ningún biomarcador que sea perfecto. Y si yo tomo un punto de corte de 90, que es lo que dice la guía, bueno, voy a pescar a los pacientes graves, pero se me van a pasar un montón. Y si se fijan en el cuadro de abajo, me tengo que acercar porque si no, no veo nada. Cuando yo uso un punto de corte de 20 para PCR, la sensibilidad es del 80%, o sea, pesqué a todos porque usé 20 de PCR, que a lo mejor la tengo yo en este momento, pero la especificidad es de un 20%, no me sirve. Ahora, si yo uso un punto de corte de 90, la sensibilidad es del 56%. Quiere decir que se me van a pasar la mitad de los pacientes. Los voy a estratificar por PCR como bajo riesgo y van a ser de alto riesgo. No, no es una joyita. Y si tomo 90, la especificidad es del 75%, o sea que estoy diagnosticando por demás a algunos. Entonces, tanto la PCR como la PROCA
como la ferritina, como lo que quieran, como la interleuquina 6 o la 8, ningún biomarcador es perfecto y lo que más me va a pesar es el parámetro clínico, pero ayuda un poco más. Entonces lo que hago es pedirle varios biomarcadores y lo que más voy a usar, porque los voy a seguir pidiendo, es la curva de esos biomarcadores. Y quizás la PCR no pique al inicio, sino a las 24 horas, y después me sirve para ver que el paciente vaya mejorando. Entonces, entró el paciente neutropénico febril, tiene una PCR de 20, le puse el antibiótico, al día siguiente tiene una PCR de 100, no es que el antibiótico no sirve, es que no tuvo tiempo al inicio de picar la PCR y ese 100, que es su máximo valor, me va a servir para que yo después diga está mejorando al tercer, cuarto, quinto día. Y después le voy a pedir estudios microbiológicos. Como no podemos ver lo que le pasa porque no tiene neutrófilos que nos muestran, lo que vamos a hacer es cultivar todo lo que podamos, todo. Y esto le vamos a pedir cultivos de sangre, le vamos a pedir retros, si tiene un semi con doble lumen o triple lumen, le vamos a pedir un retro de cada lumen. Si pido varios retros, con un solo hemo me alcanza para no pincharlo de periférica, le vamos a pedir un urocultivo, que es algo que nos olvidamos siempre. Y después, según la clínica que tenga, le vamos a pedir cultivos de lesiones que tenga en la boca. Si tiene piel y partes blandas, cualquier cosa chiquitita, le vamos a ir a pinchar ese cualquier cosa chiquitita para tratar de cultivar lesiones. Si está con mocos, le voy a pedir un aspirado nasofaríngeo para búsqueda de virus, de micoplasma, de neumocistis, de lo que corresponda. Si tiene una neumonía y el paciente es más o menos grande y sabe expectorar, le voy a pedir una muestra de esputo inducido, tanto para gérmenes comunes como para otras cosas, para tuberculosis, para hongos, para lo que fuere. Y si vino con diarrea, le voy a pedir un copro antes de poner los antibióticos, si no después no pidan copro porque le llega sin bacterias, de bacterias nos llaman por teléfono para putearnos. Pero sí puedo pedir un virológico si estoy buscando un paciente que tiene gastroenteritis, o puedo pedir una toxina para Clostridium cuando tengo sospecha de eso. Y después lo que corresponda según la clínica del paciente. A veces necesitamos pedir muestras de líquido cefalorraquídeo y a veces hemos tenido oncológicos con infección del sistema nervioso central, pero la verdad que no es el foco más común. ¿Estos ejecutivos de ser sí o sí dos? ¿O en qué casos pueden ser uno? Cuando le o estás pidiendo dos retros, le pedís un solo hilo. hay un semi, por ejemplo? Sí, en un Si no, por ejemplo, si un implantable es paciente- discutible. La guía te dice que si tenés un implantable deberías hacer uno y dos de periférica, y depende un poco del paciente. Siempre que tomen hemo y retro, se toma primero el hemo, después el retro, mismo volumen. Los frascos que tenemos acá en el hospital admiten hasta 10 mililitros, y cuando nosotros cargamos solo 2 mililitros del hemo, el rédito es mucho menor. Entonces, lo ideal sería cargar entre 5 y 10 mililitros por cada hemocultivo. Yo el otro día lo que metía en bacterias y cargamos todo. Siempre que cargan por lo menos 5, no, la idea es esta. O sea, y la realidad es que sí, no siempre podemos. Pero si uno es claro, digo, uno lo puede hacer, uno puede cargar 5 del primer hemo. Si voy a tomar 2 hemos, puedo cargar 5 del primer hemo. Si tomé 2 retros, listo, le cargo 5 mililitros a cada retro y del retro le saco para la química, el coagulograma, todo lo demás que quieran. Y si sacaron 3, carguen 3, pero después cargan 3 del retro, porque si no, nosotros estamos usando un diferencial de tiempo. Antes se hacía una muestra que era una muestra cuantitativa, que era muy laboriosa para saber cuánta bacteria tenía en el hemo y cuánta bacteria tenía en el retro. Eso es muy laborioso, es sí o sí manual, lleva mucho tiempo de trabajo en microbiología, y lo que está estandarizado hoy es usar un diferencial de tiempo. Si crece 2 horas o más antes en el retro que en el hemo, asumo que la bacteria salió de ahí. Pero para que eso sirva y para que eso sea real, hay que estar muy seguros de que es así. Entonces, supongamos que pincharon 15 veces al paciente y solo pudieron sacar 0,5. Y le demos mucha fe y creemos que con 0,5 va a servir. Sacan un hemo de 0,5 y sacan un retro de 0,5, y al otro retro, si quieren, le ponen 10 mililitros. Mientras quede bien rotulado, botella, número, no sé cuánto, le saqué 0,5 mililitros para poder compararla con el hemo,
está bien. Lo que no está bien es sacarle 1 mililitro al hemo y sacarle 5 al retro, porque después no me sirve. Y eso termina en que yo le termino sacando el catéter a un paciente que a lo mejor no lo necesitaba. Entonces, lo más importante es ser claros. Obvio que lo ideal es sacar entre 5 y 10 mililitros de cada cultivo. Si no se puede, por lo menos aclararlo. Y que por lo menos una muestra sea pareada, hemo y retro. ¿Sí? Y después seguimos con los exámenes complementarios. La placa de tórax, algunas guías dicen que es mandatoria al inicio. Nosotros lo que estamos haciendo es seguirle placa de tórax si tiene clínica respiratoria. La realidad es que la placa de tórax al inicio de una neutropenia febril en general es normal porque no llega a consolidar, o si veo algo, lo que veo es distrés y capaz no lo necesitaba. Pero si tiene clínica respiratoria corresponde hacerlo. A veces vamos a ver lesiones, poquitas, y si no, nos sirve como basal y la usamos para comparar después. Podemos pedir ecografía de piel y partes blandas, tenemos que saber qué es lo que esperamos encontrar, si claramente tiene una flebitis o tiene una lesión, capaz no hace falta que le haga una eco porque no me va a aportar nada, pero si yo quiero ver si tiene colecciones abajo y quiero tomarle una muestra o quiero tomar una conducta quirúrgica, eso está bueno. Le podemos pedir ecografía, le podemos pedir una eco abdominal si está con dolor abdominal, y para esa eco le vamos a pedir que le mida el grosor de la pared intestinal, no solo del ciego, sino de todo el intestino, y esto lo usamos para ver tiflitis, tanto para diagnóstico como para seguimiento, si bien van a ver que pesa mucho más la clínica que la eco, pero la eco es el mejor estudio para ver tiflitis. Y después podemos usar otros estudios de imágenes que por ahí no son al inicio, pero sí después, un ataque de tórax, un ataque de senos, le podemos pedir eco hepática o del vaso o de órganos sólidos para buscar enfermedad fúngica invasiva. Eso va a depender después de lo que tenga cada paciente. Y más allá de los estudios que yo haga al inicio, es muy probable que yo los tenga que repetir después para tener un parámetro evolutivo o para ver si aparecen lesiones en el momento en el que el paciente recupera fagos. Y ahora vamos al empírico inicial. Este es como todo el razonamiento del empírico inicial. Después vamos a discutir qué droga, y yo no les voy a decir qué droga, porque si no voy a quedar pegada y me voy a pelear con todo el mundo. Pero, ¿con qué voy a considerar que, o sea, para yo decidir qué droga le pongo al paciente, tengo que saber cuánto me la estoy jugando, cuánto margen de error tengo? Si estoy en el mejor escenario, es un paciente de sólidos que le puse factores, que ya tiene 60.000 plaquetas y que vino neutropénico, pero que, bueno, y que está bien. Entonces mi margen de error clínico es un montón. Si bien estoy hablando de un paciente que voy a internar, que lo voy a tener acá, pero que pienso que está más o menos bien y que tengo expectativa de que esté mejor en las próximas 48 horas, entonces tengo un margen de error clínico. Y si además ese paciente viene de la casa, no estuvo recibiendo antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses, no tiene antecedente de colonización y demás, estoy en un escenario de como de muy bajo riesgo, y a ese paciente le pongo una céfalo de tercera, capaz me equivoco, pero tengo mucho margen de error, porque clínicamente está bien y porque no tiene factores de riesgo para multiresistencia. El otro extremo es el paciente con una mieloide en inducción, un paciente en recaída, un pretrasplante que está recibiendo una quimio agresiva, que tiene una neutropenia profunda, que recibió la quimio hace poquito, que encima estuvo internado en el hospital y no se fue nunca, entonces estoy pensando en gérmenes intrahospitalarios, que además está colonizado por un productor de carbapenemasas, que además tuvo antibióticos de amplio espectro, y cuando hablamos de amplio espectro es cefalosporinas para arriba, sobre todo cuando son cefalosporinas antipseudomónicas, como puede ser Cefta, u otros betalactámicos como pipertazo, ni hablar si recibió carbapenems en los últimos 3 a 6 meses, o sea, la presión antibiótica va muy para atrás, y si además ese paciente tiene antecedente de infecciones por bacilos gram negativos, su riesgo de tener ahora un bacilo gram negativo se sabe que es más alto, y si además ya tuvo un productor de carbapenemasas, tengo más riesgo de que tenga un productor de carbapenemasas. Y de estos tenemos unos cuantos en la sala. Paciente internado que no se fue nunca, con una leucemia mieloide, con una quimio muy aplaciante, que tiene factores de que está colonizado por MBL, como está a la mitad de la sala. Ese paciente tiene mucho riesgo de infección por un multiresistente,
y si encima tiene parámetros clínicos, como por ejemplo que esté en shock séptico, o que esté cursando una sepsis severa, que necesite expansiones, que tenga alteración hemodinámica, y me vino con una PCR de 180, en ese paciente yo no tengo margen de error. Entonces, en este paciente voy a usar un espectro antimicrobiano mucho más amplio, ¿sí? Entonces, vamos a decir algunas cosas, algunas premisas generales respecto al tratamiento antibiótico. Voy a incluir betalactámicos de amplio espectro. Todos los esquemas incluyen algún tipo de betalactámico, ¿sí? La terapia combinada con aminoglucósidos no es más efectiva, no ha demostrado mayor efectividad y sí ha demostrado mayor toxicidad. Entonces, salvo situaciones particulares, como puede ser que yo tenga sospecha de infección urinaria, no voy a incluir un aminoglucósido en el esquema inicial. Voy a incluir vancomicina solo en situaciones especiales. ¿Cuándo incluyo banco? En el paciente en shock séptico, no porque vaya a tener un coco positivo, sino porque si tiene un coco positivo, no me da tiempo a enterarme. Entonces, al shock séptico que voy a pasar a terapia, le voy a poner banco a ciegas, no importa cuál sea el foco, solo porque no tengo margen de error. Y después voy a poner banco cuando sospecho que necesito banco de verdad, y esto es infección asociada a catéter, poco cutáneo, o las mucositis muy graves donde lo que yo estoy buscando es un Viridians. O porque busco estáfilo o porque quiero cubrir Viridians, son mis dos escenarios de poner vancomicina en el empírico inicial. O el shock séptico, que no tengo idea qué tiene, pero le quiero cubrir todos, ¿sí? El uso de antifúngicos habitualmente no se incluye en el esquema inicial, salvo que yo tenga una sospecha clínica precisa. Entonces, si viene con una mucositis y está lleno de muguet, probablemente le ponga un fluconazol como mínimo, pero si no, en general no lo incluyo en el esquema inicial porque los hongos suelen aparecer después de que yo hice presión antibiótica y le borrí la flora bacteriana. Bueno, si tengo sospecha de infección viral, voy a iniciar el tratamiento básicamente con aciclovir. Cuando tengo lesiones mucosas, sean mucosa oral o perianal, o cuando tengo lesiones periféricas con sospecha de zóster, voy a usar aciclovir. Otros antivirales, como puede ser Ganciclo, los usamos por su toxicidad solo frente al diagnóstico microbiológico. Y después lo que podemos usar es Zocelta para influenza cuando tenemos sospecha de infección respiratoria y en época de circulación de influenza como es ahora. Y después, si tengo clínica o placa o algo de sugestivo de una neumonía típica o una infección por micoplasma, por micoplasma o por neumocistis, voy a tomar las muestras, y vieron que para neumocistis nos piden 3 muestras y demás, y voy a iniciar el tratamiento antes de tener los resultados. Frente a la sospecha clínica, yo indico el tratamiento. Y no es que le voy a indicar, tengo sospecha de neumocistis porque tiene la placa lipoxémica, qué sé yo, y le indico solo TMS, le voy a indicar TMS y el betalactámico que dije al principio, ¿sí? El betalactámico siempre y después veo qué más. Neutropenia febril de bajo riesgo, una céfala de tercera. Listo, y después vemos. Lo más probable es que tenga el hemo negativo, o esa es mi aspiración, que tenga un hemo negativo. A eso estoy apuntando. Si la neutropenia febril es de alto riesgo, voy a tener que incluir cobertura para pseudomonas. O sea que si ya pongo una céfalo de tercera, no va a ser ceftriaxona cefotaxim, sino que va a ser ceftazidima. Y después, dependiendo de todo lo que les dije antes, voy a elegir qué. Le voy a poner cefta solo, le voy a poner pipertazo, puedo poner cefepime, que es una buena opción para cubrir a los productores de algunos tipos de beta-lactamasas, o le puedo poner un carbapenem cuando quiero cubrir los productores de beta-lactamasas de espectro extendido, que son bastante comunes en nuestro hospital, sobre todo cuando estoy en un paciente con un foco abdominal, por ejemplo, para cubrir Enterobacter, para cubrir Klebsiella, productora de Blé, alguna de esas, ¿sí? Y después, otras drogas solo para el paciente que estaba en el extremo derecho, el de muy alto riesgo. Shock séptico en un paciente inmunosuprimido colonizado por MBL va a llevar cobertura para ese MBL, ¿sí? Pero es solo ese escenario, solo en el paciente que está en shock séptico, porque si no nos quedamos sin antibióticos. ¿Cómo voy a continuar el tratamiento una vez que ya lo mediqué y veo cómo evoluciona? Puede ser que mi paciente sea de bajo riesgo, entonces lo tengo en la columna izquierda, en verde, y a las 48 horas se le fue la fiebre, tiene cultivos negativos.
Si necesita antibióticos, se lo voy a dar. Si tenía una otitis, si rescaté un neumococo en esputo, si tiene una neumonía focal. Y si le voy a dar ese antibiótico, si necesita recibir antibióticos, le voy a dar el antibiótico, pero no necesito darlo endovenoso. El criterio de endovenoso u oral depende básicamente de la biodisponibilidad del antibiótico. Hay antibióticos que tienen muy buena biodisponibilidad, como puede ser la Moxi, como puede ser el TMS. Entonces, tenía una neutropenia febril de bajo riesgo, tiene una infección urinaria y la puedo manejar con trimetraprima sulfa, con cipro, le doy eso. Tenía una neumonía y lo puedo manejar con amoxi, le doy eso vía oral. Y después, según las cuestiones sociales y todo lo demás, decido si se va a su casa o se queda internado en el hospital. Pero al que le va bien y tiene un criterio de antibióticos, le sigo con el antibiótico. Al que le va bien y no necesita antibiótico, le suspendo el antibiótico. Y para esto no necesito esperar que el paciente salga de la neutropenia. Si vino, lo cultivé, no rescató nada, dejó de hacer fiebre y todavía le cuesta salir de la neutropenia por el motivo que fuera, yo puedo suspender antibióticos y observar. ¿Sí? Y este es el paciente fácil. Después están los de alto riesgo y tenemos dos escenarios. Un escenario más o menos fácil es que tengo el foco identificado, o sea, llegó séptico, tenía una infección de seda catéter, cultivó un coco positivo, le saqué el catéter o lo loqueé, lo que sea, bueno, listo, sigo con el esquema que le corresponda y siempre que puedo voy a evitar el uso de carbapenems. Entonces, si tiene un bacilo gram negativo, como una serratia, por ejemplo, que no puedo usar pipertazo, que no sé, que me conviene usar otra droga, que no puedo usar una cefalo de tercera, voy a tratar de elegir algo como por ejemplo cefepime. O sea, todo para no usar mero. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes puedan de alternativas. Tiene una estenotrofomana que es sensible a TMS, le pongo TMS. Tiene una Klebsiella que es sensible a cipro, le pongo ciprofloxa. El objetivo es ahorrar uso de carbapenems. Es el objetivo de todas las vías de manejo a nivel internacional, porque los beta-lactámicos hacen mucha presión antibiótica y porque es lo que nos va a conducir a tener cada vez más productores de carbapenemasas. Si tengo un productor de carbapenemasas, ya solo por tener eso la mortalidad es más alta. Entonces, nuestro objetivo es buscar alternativas al carbapenem y eso lo vamos a hacer con antibiograma en manos, ya más o menos tranquilos. Y sí o sí voy a controlar esterilización de cultivos porque puede que el paciente neutropénico no los esterilice rápido, no porque no estamos dándole el antibiótico que corresponde, sino porque no le alcanza con su inmunidad. Entonces yo tengo que ver esterilización de cultivos porque si esto se demora, mi riesgo de impacto a distancia es mucho más alto. Y después puede ser que persista con fiebre y que yo no haya identificado germen. Y ahí entramos en lo que hacemos con todos los pacientes. Reevaluación clínica, le ampliamos exámenes complementarios, escalamos esquema antibiótico. Entonces, si no le pusimos banco al inicio, capaz que le ponemos banco o teico 3 días después para ver si funciona, previa toma de cultivos y previa búsqueda del foco. Si pasan varios días, voy a empezar a buscar lo que dijimos que podía aparecer frente a la presión antibiótica, que es la infección fúngica invasiva. ¿De hasta acá alguna pregunta? Nadie me preguntó mi terapia. No. Ok. Lo leímos. Venía prolongada. 5 días, en general 96 horas, 4 o 5 días y sale ya más prolongado. Vamos a ver cuándo pensamos en infección fúngica invasiva, que es como la segunda mitad de lo que yo me planteo en neutropenia febril. Lo primero que tengo que tener en claro es cuáles son los factores de riesgo para infección fúngica invasiva. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Cuando hablamos de fúngica invasiva, en números, después de 10 días, ya me empieza a picar mucho el riesgo de que un paciente tenga un hongo. De 10 días de neutropenia. Y si se fijan en esto, el paciente que llega con una aplasia medular, no es un oncológico, no recibió quimio, que no tiene ningún fármaco, pero que viene con una aplasia medular, si no sabemos si se va a curar o no antes del trasplante, casi seguro entra en una neutropenia prolongada. Y lo podemos tener un mes, mes y medio con bajos neutrófilos. Entonces, ese paciente aplásico, sobre todo algunas patologías, ven como trasplante de progenitores con anemia plástica, anemia de Fanconi,
esos pacientes tienen mucho riesgo de hongos porque tienen un montón de tiempo de neutropenia. ¿Cuáles son los otros que tienen una no neutropenia, pero neutrófilos que no les andan? Los granulomatosos crónicos. Son pacientes inmunosuprimidos con neutrófilos que no les andan, que no les van a andar nunca hasta el momento del trasplante. Entonces, en ese escenario, el riesgo de infección fúngica invasiva es altísimo, ¿sí? Si no, para el oncológico común, más de 10 días ya tenemos que pensar que tenemos que ir a buscar el hongo. Menos de 100 neutrófilos es otro criterio, y si se juntan estos, que muchas veces se juntan, es profunda y prolongada, mi riesgo es todavía más alto. Que además está recibiendo corticoides, como nos pasa en las leucemias de debut, el riesgo aumenta también. Y si juntamos todo eso, las LMA, las LLA de alto riesgo, las LLA en recaídas o los trasplantados, son grupos de riesgo para infección fúngica invasiva. Y el otro grupo, que en general ustedes no los van a ver tanto, son los pacientes que tienen enfermedad de injerto versus huésped, que están en tratamiento con inmunosupresión crónica, que también tienen riesgo de enfermedad fúngica invasiva. Según esto, la clasificación los divide en alto riesgo, los pacientes que tienen más del 10% de riesgo de infección fúngica invasiva, de bajo riesgo o de muy poquito riesgo, que es menos del 1%. Fíjense que los que tienen tumores de órganos sólidos o los Hodgkin, que para nosotros también los veo oncosólidos, son pacientes que es poco probable que tengan un hongo. Y en el extremo del alto riesgo están las mieloides, las LDA en recaída o de alto riesgo y los trasplantados. ¿Cómo voy a abordar a un paciente que pienso que puede tener una infección fúngica invasiva? Yo tengo que tratar de diagnosticarla, y para eso voy a hacer una historia clínica y un examen físico. De la historia clínica lo que más me interesa es lo que dije antes: neutropenia febril profunda prolongada, uso de corticoides o alguna otra patología que lo predisponga a la disfunción de los neutrófilos. Voy a tratar de identificar el germen, voy a buscar tener anatomía patológica, puedo usar biomarcadores y puedo usar imágenes. ¿Sí? Vamos a ir rápido por estas cosas. Las lesiones cutáneas o mucosas pueden ser sugestivas de infección fúngica invasiva. Este es un paciente que tenía una aspergillosis cutánea, donde había tenido colocado una cinta adhesiva para una vía. La piel se puede sobreinfectar, no solo por bacterias, sino también por hongos. Cuando pensamos en hongos, pensamos en filamentosos, pero también pensamos en levaduras raras, como puede ser Trichosporum, como puede ser Rhodotórula. Entonces, todas las lesiones cutáneas predisponen a infección fúngica. Y esto es catéteres, dispositivos, procedimientos invasivos, y hay que tener mucho cuidado con todas las cosas que nosotros le pegamos al paciente, sea los monitores que se usan para monitoreo electrocardiográfico, las cintas adhesivas, los Tegaderm. Entonces todo eso, tener mucho cuidado cuando los retiramos, de no dañar la piel. Acuérdense que es una piel que de por sí está dañada por la quimio, y esos sitios donde tuvo pegadas cosas es donde vamos a ir a buscar la posibilidad de focos infecciosos. Después, las infecciones fúngicas pueden dar siempre hematógena. Entonces, las lesiones cutáneas como nodulitos, y esto lo vemos más en otras inmunodeficiencias y menos en oncológicos, pero cuando hay nódulos cutáneos, esas pueden ser por hongos, y eso lo puede dar cripto, lo puede dar histoplasma. Entonces lo que voy a hacer es ir a buscarlo, o hacemos una escarificación o hacemos una biopsia de eso. Los focos sinusales y pulmonares para infecciones por hongos filamentosos, y eso es la clínica y la imagen. Si el paciente no tiene, si tiene clínica, obvio que lo voy a ir a buscar y lo que le voy a pedir es una tomografía, y si no, las pedimos de rutina cuando sospechamos infección fúngica. El dolor o edema facial, la cefalea, a veces el dolor es odontógeno. Es mucho más raro que un hongo de dificultad respiratoria con taquipnea o hipoxemia. Eso es más de resorte de otras patologías, pero cuando hay clínica respiratoria, como el paciente puede tener más de una cosa, tengo que ir a buscarla. Zonas de hipoventilación y la tos productiva o hemoptoica, sobre todo cuando tenemos hemoptisis, lo que más estamos pensando son hongos que hagan mucha angioinvasión, y dentro de eso los mucorales son como los más característicos. Y después pueden tener otras lesiones como molestias visuales, y eso
hay que pedirle un fondo de ojo, y a veces es el oftalmólogo el que nos va a permitir encontrar lesiones, sobre todo por algunas levaduras en fondo de ojo. Puede haber visceromegalias o no, y lo que tengo que hacer es pedir una imagen para ir a buscar, por ejemplo, candidiasis hepatoesplénica. Bueno, ahora vamos a los estudios de imágenes. Y puede ser que necesite la evaluación por un especialista, porque a veces lo que nosotros podemos evaluar no alcanza y lo que necesitamos es una rinoscopía. Entonces el otorrino es algo que tenemos que consultar, un equipo al que tenemos que consultar bastante rápido para que le evalúe no solo la fosa nasal, sino a veces un poco más en senos paranasales. Y si tenemos sospecha de fúngica invasiva a nivel de tubo digestivo, a veces necesitamos hacer un procedimiento, como puede ser una endoscopía, no en el periodo de neutropenia, sino posterior. Y tenemos que tratar de identificar cuál es el hongo, no solo para tener diagnóstico, sino también para tener sensibilidad. Y para eso vamos a usar la microbiología convencional. Las levaduras crecen en los mismos Bactaler que ustedes mandan para gérmenes comunes, entonces y la cándida crece rápido, entonces una candidiasis invasiva en general tiene hemos positivos, y eso lo vamos a tener rápido. Si estamos buscando hongos filamentosos, tenemos que pedir unos cultivos especiales, que son los cultivos por lisis en incubación, que tienen un poco más de rédito, pero la realidad es que las micosis por las invasivas por filamentosos es raro que tengan bacteriemia. Y ahí lo que vamos a hacer es buscar lesiones. Podemos buscar urocultivo, el uro convencional. No hace falta que pidan que sea para hongos. El uro convencional, si tiene una levadura, si tiene una rhodotórula, una cándida, alguna de esas va a aparecer. Eh, y después vamos a buscar materiales de biopsia de todo lo que sea biopsiable: nódulos cutáneos, senos paranasales, lesiones mucosas en la lengua, donde quieran, todo se biopsia y se manda a cultivo. Si es material de biopsia, se puede mandar a biología molecular, que se hace afuera del hospital, y se manda a ver la anatomía patológica. ¿Cuándo usamos PCRs? Que usamos PCRs específicas de hongos o PCRs panfúngicas solo de sitio estéril. O sea, yo no puedo hacer un esputo inducido de hacerle una PCR panfúngica porque me van a venir positivos si se lo hago a cualquiera de ustedes o se lo hago al paciente, ¿sí? La PCR de sitio no estéril es muy confusa porque estamos hablando de hongos que son todos ambientales, que pueden crecer en las manos, en la piel, que colonizan la vía aérea. Entonces no nos sirve. Pero si tomamos un material de biopsia, una biopsia de pulmón, una biopsia de senos paranasales, una biopsia cutánea, eso sí le podemos hacer una PCR panfúngica o una PCR específica por algún tipo de hongo. Vamos a pedir anatomía patológica, y para eso vamos a hacer tinciones de hongos, tinciones con plata, Grocod, Giemsa, las tinciones que se usan para buscar filamentos fúngicos. Y esta es la biopsia, este es un material de biopsia del seno paranasal, y todos esos palitos negros que ven ahí son hongos filamentosos, ¿sí? Que el anatomopatólogo nos diga que en el pedacito que le llegó de eso es patognomónico. Después no importa si crece o no crece en un cultivo, eso es una infección fúngica invasiva. Y después vamos a usar biomarcadores. Biomarcadores hay distintos. Los beta-glucanos no los tenemos disponibles en el hospital, tienen bastantes controversias, tienen algunas ventajas, pero básicamente nosotros no tenemos disponible, y lo que usamos son galactomananos. Y los galactomananos se pueden hacer en plasma o se pueden hacer en lavado bronquial bilateral. Y tienen distintos puntos de corte. El problema de los galactomananos, el galactomanano es un antígeno, un marcador que está en la pared del hongo, pero no de todos los hongos. Está en la pared del aspergillus, básicamente. Entonces nosotros lo usamos para buscar aspergilosis invasiva. Vamos a pedir galactomananos cuando estamos buscando filamentosos, pero me va a servir básicamente para aspergillus. Los fusarium pueden tener galactos positivos, pero en menos del 30%, y otros hongos filamentosos directamente no tienen galactos en su pared. Entonces, que yo tenga los galactos negativos no me va a asegurar que no tenga un hongo filamentoso. Entonces, si el paciente no está neutropénico, la sensibilidad baja. Y este es, por ejemplo, el granulomatoso crónico, que me puede dar galactos positivos, pero
el rédito de la determinación de galactomananos en otros pacientes no oncológicos es mucho más baja. En los pacientes que están recibiendo profilaxis con antifúngicos, el rédito del galactomananos es bajísimo, es prácticamente cero. De hecho, yo veo todos los galactos que me dieron positivos, medio borderline, el punto de corte en sangre 0,5. Si tengo 0,6 y el paciente está recibiendo bórico, tengo más chances de que eso sea un falso positivo que sea un verdadero positivo. Así que cuidado cuando lo pedimos en pacientes que están recibiendo profilaxis para filamentosos, esto es bórico, posa, alguna de estas. Y cuando los hongos filamentosos son no aspergilos, como ya dijimos antes, la sensibilidad es baja o nula. Y también tiene riesgo de falsos positivos, porque el galactomanano está en la pared de un montón de hongos, incluidos hongos que comemos, y cuando la permeabilidad intestinal está alterada, como en los niños pequeños o en los que hacen quimio, puedo tener falsos positivos de galactomananos. Siempre que esté cerca del punto de corte, el riesgo de que sea un falso positivo es mucho mayor. Si tengo 2 de galactomananos séricos, lo más probable es que sea un verdadero positivo. Pero si tengo 0,6, 0,7, lo tengo que valorar un poco. Los antibióticos beta-lactámicos, sobre todo la producción que se hacía antes con pipertazo y qué sé yo, pero la realidad es que con todos los beta-lactámicos, cefalosporinas, mero, pipertazo, cualquiera de esos, pueden dar falsos positivos de galactos. Y otros fármacos, como por ejemplo la ciclofamida que reciben algunos de nuestros pacientes, también pueden dar falsos positivos. O sea, los usamos determinación de galactomananos, pero hay que evaluarla en el contexto. Y después imágenes. Bueno, imágenes que pueden ser ocupación del seno, no el engrosamiento mucosa que vemos el seno todo libre y apenas una parecita gruesa, la ocupación completa del seno. Fíjense esta imagen de resonancia. En general no pedimos rezo, pedimos tomo, pedimos rezo solo cuando queremos ver partes blandas, por ejemplo, invasión del sistema nervioso central, invasión del globo ocular. Pero fíjense cómo está ocupado todo el seno maxilar. Lesiones pulmonares, esto es una coxi, no es un filamentoso, es una levadura, y lesiones que podemos ver en un PET, que es otro estudio de imágenes que pedimos para aumentar la sensibilidad a nivel de las lesiones pulmonares. ¿Qué otros estudios? Ecografía para ver candidiasis de hepatoesplénica es un muy buen estudio. Aún así no tiene una sensibilidad perfecta, la tomo, tiene un poco más de sensibilidad, la tomo con contraste, me muestra un poco mejor la candidiasis hepatoesplénica, y el gol estándar para buscar lesiones hepatoesplénicas es la resonancia magnética con gadolinium. En general no lo pedimos porque necesitamos que sea con anestesia, porque no lo tenemos disponible, pero si uno tuviera que elegir el mejor estudio para ver vaso de hígado sería una resonancia. Y si tenemos un paciente con sospecha de infección fúngica invasiva, lo que voy a hacer es sospecharla, medicarlo y pedirle los estudios en el orden que quieran, pero todo al mismo tiempo, ¿sí? Voy a medicar frente a la sospecha clínica y no frente a la confirmación. Y si el paciente estaba recibiendo profilaxis, lo que voy a hacer es cambiarle. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una LLA y estaba recibiendo profilaxis con fluco, por ejemplo, por ser alto riesgo, y viene con disfagia y yo pienso que puede tener una candidiasis esofágica, no puedo medicarlo con flujo endovenoso porque no le cambia nada. Lo que tengo que hacer es ampliar la cobertura. Y si estoy pensando en una candidiasis esofágica o faringia, ahí puedo usar anfo, puedo usar una candina, o sea, puedo usar casco, puedo usar anídula fungina, que son todas drogas que tenemos disponibles en el hospital. Eh, Puedo usar voriconazol también, pero la idea es que vamos a subir un escalón en el espectro antifúngico de la droga que le estemos dando. Y si venía con bórico y pienso que, o le encuentro una lesión en senos paranasales y estaba recibiendo profilaxis con voriconazol y yo estoy queriendo cubrir un filamentoso, no puedo seguir usando bórico. Tengo que pasar a otra droga. Si bien puede ser que el hongo sea sensible a bórico y que lo que esté interviniendo sean otros factores, lo que voy a hacer es ampliar cobertura. Y para ampliar cobertura le puedo poner fosa o le puedo poner ANSA. ¿Qué drogas usamos?
Para candidiasis podemos usar fluco, la mayoría de nuestras cándidas son sensibles a fluco, las albicans todas, después depende de cada cándida. Las equinocandinas son fungicidas y son una muy buena opción con la salvedad de parapsilosis, y teniendo en cuenta que parapsilosis es la cándida que más se asocia a infección asociada a catéter. Entonces, si tengo una candidiasis en un catéter, voy a empezar con Anfo, que es un buen fungicida, y después cuando me digan qué cándida es, qué especie de cándida es, ajusto el tratamiento. Pero si tengo una tiflitis, si tengo una esofagitis, si tengo una mucositis, las candinas son una muy buena opción y tienen menos interacciones farmacológicas. Si estoy pensando en aspergilosis, el tratamiento de primera línea de aspergilosis es el voriconazol. Después podemos usar bórico, posa, anfo, vemos, pero el tratamiento de primera línea es el bórico. Para levaduras raras, para la mayoría vamos a usar anfotericina, y esto es, por ejemplo, rhodotórula, que hemos tenido asociada a catéter, asociada a cateterismo vesical, pero si tenemos un tricosporum, la primera línea de tratamiento es el voriconazol. Entonces tenemos que tratar de identificar el germen. Y si tengo filamentosos no aspergillus, la droga de elección es anfotericina. Y después veremos según sensibilidad si podemos usar o no posaconazol. Y hasta ahí, la infección fúngica. Respecto al tratamiento empírico, Sí, hay una situación en particular, pero que es bastante frecuente, que es el paciente que, bueno, neutropenia febril en un contexto de debut donde todavía no tenés tipificado una enfermedad, nos pasa frecuentemente que llega un viernes, nos sabe que acabamos recién de hacer el lunes, pero vos ya por el contexto clínico, tenés blastos, tenés una neutropenia quizás no grave. Y en el caso, por ejemplo, que no tengas otros factores para encasillarlo en bajo riesgo, digo, pues se da la discusión siempre de, uno puede decir, es un paciente que si bien es un debut, todavía no sé bien de qué, pero no tuvo presión antibiótica, viene de la calle, quizás si no cumple con otros criterios, está en excelente estado general, no tiene un foco, con una cepa de tercera quizás me quedo tranquilo hasta el lunes, sí. y por otro lado, quizás muchas veces pasa y dicen, che, para después una enfermedad, no sé, puede ser un debut del LMA, todavía no lo tenés, una enfermedad no controlada, todavía no lo tenés diagnosticado, ya te quedes corto con el ahí hay alguna No, bibliografía no te quedas corto con una. Podés usar una céfala antisegománca, podés usar ceftazidime como opción, pero ahí no tenés, todavía no tuviste quimio. O sea, no tuviste quimio y no tuviste presión antibiótica. Tenés dos cosas que están muy a tu favor. No tuviste quimio, no tiene disfunción de barreras mucosas. No tiene sus endotelios mal, salvo siempre está el paciente de excepción, ¿no? O sea, el que debuta con mucositis existe. Pero en general el que debuta con mucositis lo que vos querés cubrir es una pseudomonas. Y la verdad que para las pseudomonas, tanto para las hospitalarias como para las de la calle, la cefalosporina de tercera generación es muy buena opción. Nuestra comunicación con gram negativos no es con pseudomonas. Las pseudomonas tenemos muy buena sensibilidad con céfalos de tercera, cesta o si querés con pipertazo, pero tenemos muy buena cobertura con céfalos de tercera y tenemos peor cobertura con mero para pseudomonas que con ceftazidima. Nuestro problema de sensibilidad es con las enterobacterias. Ese paciente que viene de la calle, si no tiene una infección urinaria, lo más probable es que no tenga una enterobacteria, que tenga o pocos positivos o que tenga una pseudomonas por mucositis. Y a ese paciente lo cubrís con septa. Y lo podés cubrir. Tiene una enfermedad grave, no se va a recuperar de su neutropenia va a tener blastos, ponerle que tenga blastos en sangre periférica. Puede tener blastos al inicio, después le vas a dar quimio, corticoides, qué sé yo, y va a faltar un mes para que tenga pavos, o sea que eso lo pone en una situación de riesgo, pero no tiene presión antibiótica, no estuvo hospitalizado, no tiene procedimientos invasivos, no tiene quimio. Y por ahí con un ceftriaxona, monoterapia, estás bien. Después revalorás. ¿Cuál es el foco que a nosotros nos preocupa mucho? Por sensibilidad, el foco abdominal. La tiflitis y la mucositis perianal son focos que preocupan y ahí estamos entre pipertazo y mero por los gérmenes que tenemos en el hospital, tenemos tasas de resistencia muy altas. Para el foco abdominal, si entra un paciente con un foco respiratorio, bueno, por ahí no estoy tan preocupado. Pero bueno, depende un poco de. Nosotros no tenemos todavía analizado, estamos revisando las neutropenias febriles de la sala, pero no tengo los datos completos como para poder decirles cuánto puedo no usar un carbapenem empírico.
estamos medio jugados. Entonces, entre pipertazo y mero para un foco abdominal va a ir seguro. Y yo en la sala lo más probable es que en la 10 le ponga mero por los rescates que tengo o que vengo teniendo. Pero básicamente ese es tu esquema para el paciente quimio foco abdominal. Si el foco es respiratorio, estoy más tranquila, es muy poco probable que tenga una bacteriemia por gram negativo con un foco respiratorio. Si el foco es cutáneo, me interesa más cubrir focos positivos, si bien puede tener un gram negativo y hemos tenido, pero es menos probable. Si el foco es el catéter, puede tener cualquier cosa y ahí tenés que ir a cubrir gérmenes del hospital y es muy probable que le pongas un mero banco por los gérmenes que estamos teniendo. Y para eso vamos a tener que ir vigilando todo el tiempo, o sea, más allá de que nosotros completemos lo que estamos revisando ahora, y esto va a servir un tiempito y en un año va a haber que volver a revisar qué es lo que estamos teniendo. Y si tenés un foco urinario, o el paciente tiene síntomas de disuria, o tiene un sedimento patológico, que es algo bastante común, agregar un aminoglucósido, ahí es un golazo. Y es el mejor escenario para el aminoglucósido, porque te cubre bien la pseudomonas, te cubre bien de enterobacterias, cubre incluso mejor que el mero enterobacterias en orina. Y ahí como que vas tranquilo. Entonces le pones cesta o cefotaxim y le pones amica para el foco urinario, pero solo para ese foco. ¿Preguntas? ¿No? Eh,